La crisis como puerta. Cuando el yo fracasa, nadie llega a la función trascendente por curiosidad intelectual. Jung es brutalmente claro en esto, aunque muchos divulgadores lo suavicen. La función trascendente emerge cuando el yo ya no puede continuar, no cuando quiere crecer, no cuando busca sentido, sino cuando fracasa. La psicología analítica no comienza con armonía, sino con ruptura. El individuo entra en el proceso no porque sea valiente, sino porque ya no tiene escapatoria. La neurosis, la depresión, el colapso de una relación, el vacío existencial o la repetición compulsiva de un patrón destructivo no son accidentes, son el lenguaje del inconsciente cuando el yo se ha vuelto unilateral. Aquí aparece el primer golpe conceptual. El yo no es el centro de la psique, y cuanto antes caiga esa ilusión, mayor será la posibilidad de transformación. El yo cree que decide, controla y dirige la vida, pero Jung demuestra que el yo es, en realidad, un complejo más, sostenido por hábitos, defensas y narrativas que se repiten automáticamente. Mientras el yo funciona, mientras puede mantener su ficción de coherencia, no hay función trascendente, no hay diálogo, no hay transformación. La función trascendente nace cuando el yo queda atrapado entre opuestos irreconciliables. Jung llama a esto tensión de los opuestos. El sujeto quiere avanzar, pero cualquier movimiento empeora la situación. Si elige A, pierde B. Si elige B, se destruye A. No hay solución racional, no hay síntesis lógica. El pensamiento fracasa, la voluntad fracasa, la moral fracasa, y ahí aparece el miedo más profundo del ser humano moderno, perder el control psicológico. Este es un punto que activa un gatillo poderoso. La crisis no es un error del sistema, es el sistema funcionando correctamente. El inconsciente no colapsa al individuo por crueldad, sino porque el yo ha agotado su utilidad actual. Jung afirma que la neurosis es muchas veces un intento fallido de curación, una señal de que la psique exige un nuevo nivel de organización. Pero aquí viene la parte que casi nadie quiere escuchar. La función trascendente no es cómoda, ni pacífica, ni segura. Antes de que aparezca, el sujeto debe soportar un estado que Jung describe como suspensión. El yo queda paralizado, no puede avanzar ni retroceder. Esta experiencia se vive como ansiedad, vacío, absurdo, pérdida de sentido o incluso miedo a la locura. Muchos retroceden aquí, vuelven a viejas identidades, viejas relaciones, viejas adicciones. Prefieren el sufrimiento conocido al caos creativo, y es aquí donde se activa otro gatillo agresivo. La mayoría de las personas nunca atraviesan este punto, no porque no puedan, sino porque no lo toleran. La función trascendente exige que el yo renuncie a su soberanía absoluta. Exige aceptar que hay algo en la psique más inteligente, más antiguo y más poderoso que la conciencia. Jung insiste, mientras el yo intente resolver el conflicto, lo empeorará. La función trascendente no se fabrica, no se impone, no se fuerza. Surge cuando el yo deja de interferir compulsivamente y acepta la tensión sin huir. Esto no es pasividad, es coraje psicológico extremo, porque sostener la tensión de los opuestos significa aceptar no saber quién eres, no saber qué camino tomar y no tener garantías de salida. Significa permitir que la psique haga lo que siempre hizo, autorregularse, aunque el precio sea la muerte simbólica de la identidad anterior. Aquí se revela una verdad incómoda que dispara rechazo o fascinación inmediata. La función trascendente comienza donde termina la autoimagen. No hay transformación sin humillación del yo. No hay individuación sin colapso previo. Jung no vende iluminación. Describe un proceso alquímico brutal donde el yo se disuelve lo suficiente como para que algo nuevo pueda emerger. Este capítulo deja claro el primer umbral. Si no hay crisis real, no hay función trascendente. Si no hay fracaso del yo,
no hay diálogo con el inconsciente. Y si no hay disposición a perder certezas, no hay proceso. El inconsciente no es tu aliado, autonomía, amenaza y verdad psicológica. Uno de los errores más peligrosos en la divulgación moderna de Jung es presentar al inconsciente como una especie de guía benévolo, un amigo interno dispuesto a ayudar al yo a sentirse mejor. Jung jamás sostuvo eso, al contrario. El inconsciente es autónomo, indiferente al yo y potencialmente devastador. Este punto es un golpe directo a la fantasía contemporánea del autoconocimiento cómodo. El inconsciente no existe para proteger tu estabilidad psicológica, existe para equilibrar la totalidad de la psique, incluso si para ello debe destruir la forma actual del yo. Jung fue explícito. El inconsciente se comporta como una personalidad objetiva, con intenciones, dinámicas y direcciones propias. No obedece a la conciencia, no responde a la moral del yo y no se adapta a los deseos de control. Cuando el yo se vuelve unilateral, demasiado racional, demasiado moral, demasiado identificado con una máscara, el inconsciente reacciona como una fuerza compensatoria. Aquí se activa un gatillo brutal. El inconsciente aparece primero como enemigo, sueños perturbadores, impulsos inaceptables, imágenes absurdas, fantasías agresivas, símbolos inquietantes. No vienen a ayudar, vienen a romper el monopolio del yo sobre el sentido. El individuo moderno suele resistir esto con todas sus fuerzas, porque ha sido educado para creer que perder el control interior equivale a enfermar. Pero Jung afirma algo mucho más incómodo. Negar la autonomía del inconsciente es el verdadero riesgo de psicosis. La función trascendente no puede surgir mientras el yo intente dominar o censurar el material inconsciente, porque ese intento refuerza la guerra interna. El yo lucha, el inconsciente responde con mayor presión. El resultado no es integración, sino escalada. Aquí aparece un segundo nivel de amenaza psicológica. El inconsciente no se deja ignorar. Si no es escuchado simbólicamente, se manifiesta somáticamente, emocionalmente o conductualmente. Aparece como síntoma, repetición, sabotaje, compulsión. Jung no romantiza esto, lo considera un mecanismo de supervivencia psíquica, pero atención, escuchar al inconsciente no significa obedecerlo. Este es otro punto donde muchos fracasan. El inconsciente contiene tanto material creativo como destructivo, instintos, arquetipos, imágenes colectivas, impulsos prepersonales. Jung insiste en que identificarse con el inconsciente es tan peligroso como negarlo. Aquí se cruzan las fronteras de la inflación psíquica, la posesión arquetípica y la pérdida del eje del yo. Gatillo clave: no dialogar con el inconsciente te vuelve rígido, fusionarte con él te vuelve caótico. La función trascendente surge entre estos dos extremos, pero antes de que exista un entre, el sujeto debe aceptar una verdad insoportable para el ego: no eres el soberano de tu vida interior. Esto genera miedo, y ese miedo es racional. Jung advierte que abrirse al inconsciente sin preparación puede conducir a desorganización psíquica. Por eso insiste en que la función trascendente no es una técnica, sino un proceso regulado por la tensión consciente-inconsciente. El inconsciente no busca tu felicidad, no busca tu éxito, no busca tu adaptación social, busca equilibrio psíquico, aunque eso implique crisis, ruptura o aislamiento temporal. Aquí se produce el quiebre decisivo. El individuo debe renunciar a la idea de que lo interno es automáticamente bueno y lo externo automáticamente malo. El conflicto real no es moral, es estructural. El inconsciente trae lo que falta, no lo que el yo desea. Y esto activa un último gatillo agresivo del capítulo. La mayoría de las personas no soporta descubrir qué es lo que realmente falta, porque muchas veces
lo que falta contradice la identidad construida durante años. El inconsciente exige sacrificios simbólicos, renunciar a certezas, a imágenes heroicas, a victimismos, a falsas superioridades morales. Exige pagar un precio psicológico real. Este capítulo deja claro el segundo umbral. La función trascendente no comienza con cooperación, sino con reconocimiento de una alteridad interna radical. Hasta que el inconsciente no sea reconocido como otro, no puede haber diálogo. Y sin diálogo, solo hay guerra interna. La función trascendente, el tercer elemento que destruye la guerra interior, después del colapso del yo y del reconocimiento de la autonomía del inconsciente, aparece la pregunta que quema por dentro. ¿Cómo se sale de esta tensión sin caer en la rigidez ni en el caos? Aquí Jung introduce uno de sus conceptos más malentendidos y más radicales, la función trascendente. No es una técnica, no es un estado místico permanente, no es una solución rápida. Es un proceso psicológico vivo que surge cuando la conciencia y el inconsciente se enfrentan sin anularse. El primer error es pensarla como una síntesis lógica. Jung rechaza esa idea. La función trascendente no nace del pensamiento, sino de la experiencia sostenida de la atención. Mientras el yo intenta elegir entre A o B, entre razón o impulso, entre moral o deseo, no hay función trascendente, solo hay oscilación neurótica. Aquí aparece el gatillo central del capítulo. La función trascendente no reconcilia, transforma, no une opuestos por compromiso, destruye la forma anterior desde la cual los opuestos se percibían como irreconciliables. Esto es profundamente perturbador para el ego moderno, obsesionado con el control y la coherencia. La función trascendente exige aceptar que el marco mismo de la pregunta debe morir. Jung habla de la aparición de un tertium quid, un tercer elemento que no pertenece ni al yo ni al inconsciente, pero que emerge de su confrontación honesta. No se puede prever, no se puede forzar y sobre todo no se puede fabricar con voluntad. Este punto activa un gatillo de exclusividad. Solo quien soporta no saber accede al tercero. La mayoría huye antes, intelectualiza, moraliza, espiritualiza o se identifica con uno de los polos. Cualquiera de esas salidas evita el dolor y bloquea el proceso. La función trascendente requiere una cualidad psicológica rara: permanecer consciente dentro del conflicto sin resolverlo prematuramente. Aquí, Jung es despiadado. El yo debe renunciar a ser juez. Mientras juzga, el conflicto sigue siendo moral. Cuando deja de juzgar, el conflicto se vuelve simbólico, y solo en el nivel simbólico puede ocurrir la transformación. La función trascendente se manifiesta típicamente a través de imágenes espontáneas, sueños que reordenan el sentido, símbolos que no obedecen a la lógica del yo, intuiciones cargadas de energía afectiva. Pero atención, no todo símbolo es función trascendente. El símbolo auténtico porta energía transformadora, no solo significado. Produce un reordenamiento real de la actitud vital del sujeto. Si no cambia la forma de estar en el mundo, no es función trascendente, es fantasía. Aquí entra otro gatillo agresivo. Muchas experiencias profundas no transforman nada. El criterio junguiano es implacable. La función trascendente reorganiza la psique, reduce la compulsión, amplía la conciencia, modifica la relación con el destino. Si el individuo sigue reaccionando igual, aunque ahora con un discurso más elevado, el proceso no ocurrió. Otro punto crucial: la función trascendente no elimina el conflicto para siempre, no es iluminación final, es un mecanismo regulador que aparece cada vez que la vida exige una nueva reorganización psíquica. Creer que se alcanza y se posee es caer en inflación. Jung advierte: cuando el yo se identifica con el resultado, el proceso se revierte. Por eso,
La función trascendente exige humildad psicológica permanente. No convierte al individuo en superior, lo vuelve más real, más consciente de sus límites, más atento a las señales internas, menos reactivo. Este capítulo marca el núcleo del proceso. La función trascendente no resuelve la tensión eliminándola, sino creando un nuevo nivel de conciencia desde el cual la tensión deja de ser destructiva. No es paz, es orden dinámico. Imaginación activa, diálogo creador o puerta a la posesión psíquica. Cuando Jung introduce la imaginación activa, entra deliberadamente en una zona que la psicología académica siempre ha mirado con temor. No es casual. Aquí ya no se trata solo de interpretar símbolos, sino de entrar en relación directa con el inconsciente. Y Jung es absolutamente claro. Este método es poderoso, pero peligroso. La imaginación activa no es fantasía libre ni visualización positiva. Es un diálogo consciente con contenidos inconscientes autónomos. Jung la desarrolla porque entiende que la función trascendente necesita un canal vivo de expresión, algo más profundo que el análisis racional de sueños. El inconsciente no quiere ser solo explicado, quiere responder. Aquí se activa un gatillo inmediato. No todo el mundo debería practicar imaginación activa. Jung insiste en esto, aunque muchos lo omiten. Si el yo no está suficientemente consolidado, si no existe una mínima estabilidad psicológica, abrir este canal puede provocar invasión arquetípica. El inconsciente no entra suavemente, irrumpe, y si no encuentra un yo capaz de sostener el diálogo, toma el control. Este es el núcleo del riesgo. La imaginación activa no garantiza integración, puede producir posesión. En la posesión psíquica, el individuo deja de relacionarse con las imágenes y comienza a identificarse con ellas. Cree que es la figura, la voz, el arquetipo. Aquí surgen inflaciones mesiánicas, delirios de misión, superioridad espiritual o la sensación de estar elegido. Jung vio esto innumerables veces en pacientes y también en movimientos espirituales enteros. Por eso establece una regla estricta: el yo nunca debe desaparecer del proceso. La imaginación activa exige una posición paradójica. El sujeto debe permitir que el inconsciente se exprese, pero sin abdicar de la conciencia. No se trata de dejarse llevar, sino de escuchar activamente. Esto implica escribir, dibujar, dialogar, pero siempre desde una actitud reflexiva posterior. Si no hay reflexión, no hay función trascendente. Hay acting out interno. Aquí aparece otro gatillo agresivo. Muchas experiencias espirituales son fracasos de imaginación activa, porque no fueron elaboradas, no fueron contenidas, no fueron integradas. El símbolo apareció, pero el yo no hizo el trabajo posterior de comprensión y relación ética con lo vivido. Jung enfatiza que toda experiencia del inconsciente exige una respuesta consciente. Sin respuesta, la experiencia se vuelve tóxica. La imaginación activa es entonces una prueba de madurez psicológica. Obliga al individuo a confrontar figuras que no eligió, sombras, enemigos internos, voces críticas, imágenes inquietantes. El inconsciente no se adapta a la moral del yo, presenta lo que falta, no lo que agrada. Aquí surge una verdad incómoda. Si el inconsciente solo te confirma, no estás dialogando, estás proyectando. El diálogo auténtico produce fricción, produce resistencia, produce contradicción, y justamente por eso produce transformación. La función trascendente utiliza este material vivo para generar el tercer elemento que reorganiza la psique. Pero Jung advierte algo más profundo. El poder de la imaginación activa seduce. El individuo puede quedar atrapado en el mundo interior, fascinado por símbolos, narrativas y figuras, perdiendo contacto con la realidad externa. Esto no es individuación, es regresión disfrazada de profundidad. La prueba final siempre es la vida concreta, relaciones, trabajo, responsabilidad, límites. Por eso Jung
afirma que el objetivo no es vivir en el inconsciente, sino traducir su mensaje en una forma de vida más consciente. Si no hay traducción, no hay función trascendente. Este capítulo deja claro el cuarto umbral. La imaginación activa es una herramienta extrema. Puede abrir la puerta al diálogo creador o convertirse en el atajo más rápido hacia la inflación psíquica. Solo quien acepta límites, reflexión y responsabilidad puede usarla sin perderse. Individuación. ¿Por qué casi nadie soporta el resultado de la función trascendente? La mayoría de las personas cree que el mayor obstáculo del proceso psicológico profundo es entrar en él. Jung afirma exactamente lo contrario. Lo verdaderamente insoportable es salir transformado. La función trascendente no es el final del camino, sino el mecanismo que abre paso a algo mucho más radical, la individuación. Y aquí desaparecen definitivamente las fantasías espirituales. La individuación no promete felicidad, ni paz constante, ni adaptación perfecta. Promete algo mucho más inquietante, convertirse en quien uno es, incluso cuando eso contradice expectativas, vínculos y roles sociales. Este es el gatillo central del capítulo. La individuación exige un precio que casi nadie está dispuesto a pagar. Ese precio es la pérdida de identificaciones. El individuo deja de sostenerse en máscaras colectivas. El rol moral, la identidad heroica, la pertenencia crítica a un grupo, incluso ciertas narrativas de víctima. Jung es claro: mientras la identidad dependa de la aprobación externa, no hay individuación. Aquí ocurre una inversión peligrosa para el ego. El individuo se vuelve responsable de sí mismo, no ante una doctrina, no ante una moral heredada, no ante un ideal colectivo, sino ante el sí mismo, el centro regulador de la psique. Y esto no libera, aísla, no en el sentido social necesariamente, sino en el sentido existencial. El individuo individuado ya no puede refugiarse completamente en el nosotros. Debe cargar con su singularidad. Jung observa que muchos retroceden aquí, no porque no entiendan el proceso, sino porque no soportan sus consecuencias. La individuación puede implicar cambios reales, relaciones que se disuelven, caminos profesionales que ya no encajan, valores que pierden vigencia, no por rebeldía, sino por inadecuación ontológica. Aquí se activa otro gatillo agresivo. La individuación no te hace mejor, te hace más solo en tus decisiones. No hay garantía de reconocimiento, no hay aplausos. A veces incluso hay rechazo, porque el individuo individuado deja de confirmar las proyecciones ajenas. Ya no encaja del todo en sistemas que necesitan uniformidad psicológica. Otro punto clave: la individuación no elimina el conflicto interno, lo reconfigura. El individuo sigue teniendo sombra, pulsiones, límites. La diferencia es que ya no los proyecta ciegamente, asume su responsabilidad simbólica. Esto reduce la destructividad, pero aumenta la conciencia del peso de cada decisión. Jung insiste en que el proceso no conduce a una personalidad ideal, sino a una totalidad vivida. Y la totalidad incluye contradicciones. Quien espera coherencia perfecta no ha entendido nada. La psique viva es paradójica. Aquí aparece el punto de no retorno. Una vez que el sí mismo se convierte en referencia, no hay regreso inocente a la inconsciencia. El individuo puede fingir, adaptarse, incluso traicionarse temporalmente, pero sabe, y ese saber pesa. Por eso Jung afirma que la individuación no es para todos, y nunca pretendió que lo fuera. No es elitismo moral, es realidad psicológica. La función trascendente permitió el diálogo. La imaginación activa dio forma a los símbolos. La individuación exige vivir según lo comprendido. Y este es el último gatillo del recorrido. Comprender sin vivir es la forma más refinada de autoengaño. El proceso termina, paradójicamente, en lo cotidiano, en cómo se trabaja, se ama, se decide, se pone un límite.
se asume una pérdida. No hay mística permanente, hay responsabilidad encarnada. Este capítulo cierra con la afirmación más dura de Jung, aunque pocas veces citada con honestidad. La individuación no te separa del mundo, te vuelve plenamente responsable dentro de él. No hay red, no hay garantía, solo una vida más consciente y más exigente.